Buenas, estamos en un nuevo capítulo de Caramelo de Madera, hoy con un nuevo invitado, Fernando Rosso. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos. Fernando es periodista, conduce El Círculo Rojo en Radio Con Vos, dirigió La Izquierda Diario y colaboró en medios como Le Monde Diplomatique, Panamá Revista, El Diario de Río Negro, Tiempo Argentino, Anfibia. ¿Es así? Es así, sí. Su último libro es La Hegemonía Imposible, editado por Capital Intelectual, de 2022. Es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y... ¿Está bien? Está perfecto. Perfecto, Fernando. Yo tenía ganas de empezar justamente por tu libro, que para quienes no lo hayan podido leer, es un libro que muy ágil, me pareció que, digamos, muy entretenido en múltiples sentidos y eso, que va al punto, ágil, muy interesante. Y te quería preguntar, digamos, yo ya lo leí, pero que si podemos empezar por ahí, que nos cuentes de qué hablas cuando hablas de una hegemonía imposible en Argentina, por qué elegís hacer un raconto de 2001 para acá, y bueno, y si hay algún paralelismo que podamos hacer o no entre aquel 2001 y el momento en que nos encontramos ahora. Particularmente vos hablás del momento de Alberto Fernández como el momento más agudo de esa imposibilidad, o no recuerdo bien qué palabras usabas, pero bueno, si nos podés contar un poquito entonces por qué hegemonía imposible. Sí, para empezar por algún lado, el periodo tiene que ver un poco es también, además de ser el último libro, es el primero, entonces con escribir sobre lo que uno más o menos conoce, no solamente por lecturas, sino por haberlo vivido, ¿no? El 2001 marcó particularmente a mi generación y a otras generaciones como un acontecimiento importante, ¿no? Y la idea de hegemonía imposible, bajo distintas fórmulas, está tomada robada en cierta medida o tratando de ayornarla a la actualidad, al periodo que va en 1955-1976. Varios autores hablaron de eso, en el libro trato de algunos, Portantiero, Guillermo O'Donnell, sobre todo Portantiero, que es el que habla de empate. Por lo que yo creo que es la Constitución, o lo que vemos todos, quizá hasta en la coyuntura lo vemos, que es la capacidad que tienen las coaliciones políticas de vetar el proyecto de la otra sin la fuerza suficiente para imponer el propio. Eso me parece que es la historia, si se quiere, argentina, por lo menos desde hace 10 años, ¿no? Y lo volvimos a ver con Alberto Fernández, particularmente, con el gobierno de Alberto Fernández, muy, como vos decías, agudamente. Yo traté de indagar, no sé con cuánto éxito, qué había un poco por debajo de la grieta, que es como la calificación periodística o la caracterización periodística del periodo, que me parecía que tomaba aspectos muy superficiales o basadas en los individuos o basadas en enfrentamientos personales. Entonces, ¿cuáles eran los bloques, si es que existían, sociales que representaba cada sector, ¿no? Un poco retomando esa tradición, que era tratar de pensar en términos más estructurales. Y me daba la impresión que había, si se quiere, dos grandes bloques, uno de un neoliberalismo duro, que quizás ahora Milei es una expresión radicalizada, de los sectores más internacionalizados de la economía, ligado a las finanzas internacionales, a los bancos, con la zona núcleo sojera como sector fuerte, y otro más, si se quiere, de una burguesía no monopolista, industrial, con mucho eje en la provincia de Buenos Aires, con una narrativa más estatista, y en uno veía la imposibilidad, digamos, de aplicar su programa sin chocar con relaciones de fuerza, como se mostró en diciembre de 2017 con las movilizaciones contra la reforma previsional de Macri, que en realidad expresaban algo más que las movilizaciones contra la reforma previsional. Creo que ahí empieza el fin del gobierno de Macri. Y por el otro lado, el discurso estatal, pero con poca estatalidad. Menos. Ya Portantiero hablaba de que el Estado tenía problemas en ese momento. Entonces, lo escuché a Pablo Semán por estos días decir, como con una mímica de Estado, quizás exagerado, pero con una narrativa de Estado y con un Estado que no puede estar a la altura de eso que brinda, ¿no? Entonces me parecía que eso terminaba en crisis política de los gobiernos, en distintos enfrentamientos, en derrotas electorales, pero inclusive más allá de las derrotas electorales, en bloques sociales que le sueltan la mano, como le pasó a Macri en 2018, o como le pasa ahora como le pasó a Alberto Fernández en este último periodo. Más o menos esa es la idea, ¿no?
Vos decís, Estado que no puede estar a la altura y hasta donde entiendo, vos decís que no hay en ningún momento de estos 20 años como un momento hegemónico, valga la redundancia, tal vez en el primer gobierno de Kirchner hasta el Sí. 2008, y que hay a partir de 2012-2013 un cambio de condiciones de Sí. posibilidad, digamos. ¿Por qué decís, digamos, entiendo que para esta parte en esta disputa, digamos, de ese sector más de proyecto popular, no sé cómo calificarlo, digamos, pero ¿por qué decís que, digamos, es un Estado que no puede estar a la altura, digamos? Porque, y esto creo que Milei responde mucho a esto, la emergencia de Milei responde mucho a esto, porque se ha retirado de muchos lugares el Estado, ¿no? O sea, digamos, los problemas estructurales de la Argentina, la economía informal, la precarización laboral, la informalidad, la pobreza, la indigencia, todos números que han ido creciendo en el último tiempo y toda crisis lo dejó más arriba. eh, Quienes vienen con ese relato dicen, bueno, pero si tenemos presencia del Estado podemos solucionar esos problemas, o podemos avanzar en solucionar esos problemas. Y esos problemas no se solucionan. Tampoco se solucionan o tampoco se terminan aceptando cuando se quieren aplicar programas que digan, bueno, entonces vamos al Estado mínimo, al Estado que se retire completamente, como es el programa de Milei, y que dejar que la economía ordene digamos, a la sociedad. Y me parece que eso tampoco se produce, ¿no? Ahora, con respecto a la hegemonía, me parece interesante la pregunta que haces, porque yo digo, ayornándolo a esta época, creo que hubo dos momentos distintos, completamente distintos, pero que tuvieron componentes hegemónicos, si se quiere, ¿no? Uno fue el menemismo, que fue claro, por eso incluso de Menem en Religión en el 95. Hay un autor que se llama Adrián Piva, que escribió sobre esa década, que es sociólogo, que habla de una hegemonía negativa, si se quiere, ¿no? O sea, por resignación. Crisis del 89, hiperinflación, disolución social, derrotas de los grandes conflictos en defensa de las empresas estatales, ferroviarios, telefónicos, y una resignación de la sociedad junto a un viento importante de la economía internacional, un neoliberalismo que todavía estaba en ascenso, o en su última etapa, pero todavía vivía. Y sobre todo la primera etapa del kirchnerismo. Algunos lo extienden hasta el 2008, cuando se empieza la desagregación con el campo, por el conflicto con el campo. Pero me parece que son dos momentos en el que se lograron ciertos bloques relativamente homogéneos, con todos los sectores articulados de alguna manera, por distintas motivaciones, con también una economía internacional. No quiero disminuir el proceso del kirchnerismo al viento de cola, pero tampoco quiero hacer abstracción de que eso existía, y que en 2012 todas esas condiciones se terminan, ¿no? Entonces empieza una crisis en la cual o hay que resolverlo en un sentido o para un lado o para el otro, se empieza como a pensar a plantear necesidades más radicales, o se va hacia a un recorte de la renta, una expropiación o lo que se quiera de sectores poderosos para distribuir mejor, o se va a un neoliberalismo, se inflige una derrota tipo la menemista, thatcheriana en un sentido, y creo que nadie pudo hacer eso. Y no sé si alguien lo puede hacer, digamos, ¿no? En la configuración actual, sin que medien, que es el gran tema, creo, de mi libro, sin que medien conflictos sociales importantes. Yo creo que por debajo de todo el proceso político de 2001 a esta parte estuvo el 2001. Que el 2001 cambió, bueno, algunos dicen que dio nacimiento a dos procesos políticos, digamos, de distinta manera, pero que en cierta medida kirchnerismo y macrismo son hijos del 2001 por distintas razones. O 2017, que no llegó a un nivel de lo que fue el 2001, pero puso una voz de alerta y volvió a reafirmar o reactualizar, si se quiere, las relaciones de fuerza en la Argentina, que más allá de lo que median las encuestas, que dicen que Milei tiene muchos votos, que probablemente los tenga, no lo sé, tienen que confirmar las elecciones, cuando se va a la defensa estricta de las conquistas sindicales, educación pública, salud pública, universidad pública, etcétera, creo que ahí no tienen ganadas batallas que todavía, no hay que darle por ganadas batallas que todavía tienen que dar en ese sentido, ¿no? Y tratar de no comerse la curva a las encuestas en este sentido, me parece. Sí, vos decís ahí algo que quizás antecede a estos 20 años, vos decís, no hay forma de dirimir esta disputa sin un conflicto grande, digamos. Si uno piensa, digamos, el peronismo en algún sentido con la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los bancos, hay un proyecto que, más allá de las críticas o las virtudes de ese proceso, es un proceso que en algunos sentidos es de una ruptura, que da lugar a este proceso que vos hablás de
que de empate o pendular del 55 en adelante. Te escuché decir, y comparto, digamos, ¿no? Que en el proceso de reorganización nacional salda alguna cuestión, evidentemente no del todo, porque después del 2001 reaparece esa disputa, pero es una disputa que está sin resolverse hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no es cierto? Que se puede rastrear mucho más atrás que estos últimos 20 años, pero vos decís, y me parece que está bueno tomar por ahí, decís, hay una disputa que no se va a resolver ahora sin conflicto, ¿no es cierto? Y vos hablas del menemismo, hablas de una hegemonía negativa, digamos, y yo te quería preguntar, en este contexto, digamos, de aceleración inflacionaria tan importante, digamos, donde nos estamos acercando ya, estamos como en un régimen de una inercia inflacionaria desbocada que coquetea con la hiperinflación, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué paralelismos se pueden establecer con el 89? Si te parece que los hay, si hay alguno o no, deuda con el Fondo Monetario impagable, digamos, problemas que aparecen, que parecen ser irresolubles, digamos, y cómo ves en ese sentido si hay paralelismo o no, y cómo interpretás esta coyuntura electoral. Bueno, gran tema, ¿no? Gran tema. En principio, para relajar un poco, tenemos un presidente que es muy admirador de Alfonsín, ¿no? Como que quiso ser un poquito también quiso hacer muchas cosas, pero entre esas cosas quiso ser Alfonsín también. Habló de Alberto Fernández, ¿no? Pero al margen de eso, es una pregunta que reflexionando en voz alta, yo y con quienes discutimos nos las hacemos permanentemente. ¿Es este régimen inflacionario más alto, que no llega a hiperinflación, un disciplinador como fue la inflación del 89 para que se acepte un programa neomenemista? Es una pregunta. Tiendo a pensar que no, pero es una pregunta que para mí es válida. Bueno, sos optimista, ¿no? Sí, soy optimista, sí. Una de las intenciones del libro, no solo en general, era discutir, uno también, digamos, participa de la acción política, sobre todo lo motiva la acción política. Entonces era discutir cuáles son los hándicaps y no los contras, porque los contras los tenemos todos los días, por distintas razones. Porque a Milei le conviene que digan que es la emergencia de lo nuevo, para hablar de Milei, ¿no? O en su momento Macri, la emergencia de lo nuevo, que las derechas han logrado, digamos, moldear una subjetividad nueva en la cual mediante la cual las personas aceptan cualquier tipo de ajuste y que ahora están todos a favor de la dolarización. Eso le conviene tanto a Milei mismo como a quien dice, bueno, frente a eso, cualquier cosa. Y tomo entre muchas comillas para decir cualquier cosa, Massa. Para que Massa parezca un tipo de izquierda, entre comillas, de centro izquierda hoy, tiene que estar Milei. Un tipo de mal menor. Un tipo de mal menor, ¿no? Que es el gran tema también del libro. Un hombre digamos, surgido con muchas relaciones íntimas con los factores de poder, ¿no? Que esto es lo que sabemos, ¿no? Y hoy aparece como una posibilidad, o por lo menos como un hombre fuerte. Dentro del gobierno, de hecho, es el que dice apagar la papa caliente, fue El Salvador, etc. Entonces me parece que la intencionalidad del libro era un poco decir, miren, por debajo de eso hay relaciones de fuerza. Los problemas políticos en la Argentina siempre se resolvieron en la calle. Y voy a tomar una cosa que decías antes. Hasta el propio peronismo, efectivamente, la emergencia del peronismo, pero antes del peronismo, la emergencia de la clase trabajadora en el 17 de octubre. De una manera que yo hubiese deseado de otra manera, probablemente sí. Inclusive el propio Perón lo dice en el famoso discurso de la Bolsa de Comercio, en 1944, creo que quizás los que nos escuchen lo conozcan, en el cual dice, yo tengo que contener esto, y para contener esto hay que conceder algo, digamos, y para contener esa emergencia que podría hacerse de una manera mucho más radicalizada. Bueno, el peronismo es producto de eso. Vos te dicen una idea que retomás para el kirchnerismo, ¿no? Que no se reproduzca un 2001 es una parte del anticipo del final también, o del agotamiento del kirchnerismo. Alejandro Horowitz, que escribió un clásico, pueden estar de acuerdo o no, pero que es Los Cuatro Peronismos, dice provocativamente, Perón trabajó toda su vida para que no se produzca un nuevo 17 de octubre, en el sentido de... Y para eso tuvo distintos mecanismos, que algunos pueden decir estos mecanismos me gustan más o me gustan menos. El kirchnerismo en un sentido fue distinto porque viene después del estallido. La emergencia de su proyecto político viene después. Viene a expresarlo y a contenerlo, a su manera, ¿no? Con su proyecto político. Entonces me parece que ahí se hace también un paralelismo, pero lo que yo quiero hacer eje es que después doy un salto hasta 2017, digo, Macri no se terminó cuando
cuando empezó la crisis de 2018, Macri no se terminó cuando tuvo la derrota electoral, cuando eligió un mal candidato, cuando se quiso perpetuar, cuando no la puso a Vidal, todas esas discusiones que se dieron en ese momento periodísticamente. Macri se terminó cuando iba a hacer la reforma previsional, y detrás de la reforma previsional, después del triunfo de 2017, venía la reforma laboral y la reforma fiscal, contrarreforma fiscal. Eso le prometió en el CCK a empresarios, sindicalistas, gobernadores. No lo pudo hacer y los mercados le dijeron, bueno, pero nosotros te pusimos ahí para que hagas esto. Si vos no lo podés hacer, empezó el JP Morgan y retiraron la guita y ahí empezó la crisis de Macri, ¿no? Pero yo creo que entre el huevo y la gallina, en un sentido, ¿no? El motivo estuvo en la calle. Y tengo, sin ser un optimista tonto, digamos, ¿no? La impresión de que inclusive la crisis, y hasta inclusive la crisis inflacionaria, es producto de esa relación de fuerzas. Que no se puede, que hay un sector de los trabajadores a lo que están obligados a que lo sigan, a darle aumentos que por lo menos sigan a la inflación de cerca. Si eso sucede, quiere decir que la derrota no es tal, digamos, ¿no? Y que inclusive determinadas formaciones políticas tengan que hacer las contorsiones que para mi gusto hace Cristina, que es decir, ser un poco la aliada de Massa en el ajuste, porque lo es así, digamos, en el ajuste que aplica Massa, y a la vez decir, pero esto no es lo que yo quisiera, a la vez el Fondo Monetario hay que ponerle mala cara, como dijo en uno de los últimos discursos, creo que también expresan que esa realidad en la Argentina todavía está en disputa. Se disputa de distintas fuerzas políticas, pero la base material en la cual estamos interviniendo todos desde un punto de vista político, creo que es más optimista que lo que presentan las encuestas, el análisis político, el comentario, etc. ¿Coincidís en esta interpretación que está como muy en la boca de muchos periodistas estos últimos días? Creo que a raíz de una intervención de Cristina también, de la elección de 3/3. Yo sé que igual vos vas a participar de esa elección, digamos, pero 3 grandes tercios competitivos para el cargo de presidente o presidenta. Y si es así, ¿cómo es posible, digamos, qué proyecto, cómo se podría resolver esta aceleración inflacionaria en alguno de estas 3 opciones que aparecen en juego? Digamos, si es que te parece, si es que no. Sí, puede suceder eso porque creo que hay una situación muy parecida al 2001 en un sentido de índice social, esto lo sabemos todos, ¿no? Un desapego, una crisis orgánica, si se quiere plantear en términos gramscianos, sin ponerse muy académico, en el cual hay cierta decisión de la sociedad con la dirigencia política, y que Milei lo está expresando, en parte por lo que yo definí alguna vez, creo, no sé si está bien o está mal, porque hay una situación tipo 2001 sin la acción del 2001. Que yo creo que la acción callejera, la acción colectiva, cambia, revoluciona las conciencias rápidamente. Y esta situación de espera que hay desde hace mucho tiempo por distintas responsabilidades en la sociedad, ¿no? No, tenemos que esperar porque ahora en 2019 volvemos, ahora tenemos que esperar, cuándo se define. Y nunca hay una voz que no interviene, que tiene fuerza y no interviene, con toda su potencialidad. Sindicatos, movimientos sociales, CGT, grandes sindicatos como camioneros, ESMATA, la UOM, que si podrían intervenir con una voz potente, no para hacer la revolución socialista, después pelearemos, pero sino para decir vamos a defender nuestros intereses. Yo creo que la otra voz, que hoy está aumentada, tendería a ubicarse un poquito más en su lugar, ¿no? Y me parece que eso es la pasivización, que es un buen punto, no sé si se entiende, que yo pongo en el libro, juega a la larga a favor de la emergencia de estos fenómenos de derecha más ¿Y por qué decís vos que no interviene? ¿Porque hay una expectativa sobre liderazgos políticos? Un poco eso, y otro poco porque hubo conclusión en el 2001, hay un Estado ampliado en un sentido, para definirlo muy someramente, digamos, de contención social distinta a la que había previo al 2001. No se cometieron los errores como el de Corralito, nadie cometió el error como el de Corralito, que era como llamar a la revuelta. O sea que algunas conclusiones se sacaron del 2001, pero la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales, son aliadas al gobierno, digamos, ¿no? Y aliadas bastante disciplinadas al gobierno. En el último tiempo empezaron marchas de Grabois, que justo coinciden cuando va a ser candidato, digamos, ¿no? Pero con el gobierno, con otros sectores del movimiento piquetero, cuando el salario, en términos reales, está perdiendo hace 6 años. Entonces yo no digo ya que digan, efectivamente, que hagan una lucha radicalizada. Una lucha por lo que para lo que está un sindicato. ¿Para qué está un sindicato? Para defender el salario. 6 años de pérdida de salario. ¿Qué hicieron los sindicatos? Nada. Poco. Digamos, ¿no? Poco y nada. En términos de decir, bueno, vamos a empezar nuestra fuerza. Entonces yo creo que ese desequilibrio, esa polarización asimétrica, le dicen los politólogos, el
para analizar distintos fenómenos mundiales, porque esto no sucede solo en Argentina, sucede en España, sucedió en Estados Unidos con Trump, etcétera, en el cual la derecha se radicaliza y lo que agrupa al polo progresista hacia la izquierda se modera. Esa polarización a la larga creo que termina favoreciendo en el equilibrio de fuerza, ya no en el resultado por el cual se pueden discutir muchas cosas. Termina favoreciendo a que en la coyuntura por lo menos emerjan fenómenos como este, ¿no? Creo, el de Milei. Está muy bien. Te hago una pregunta ahora, digamos, más de tu rol de militante, pongámosle, militante político. ¿Cuál sería una salida por izquierda a estos problemas para vos? ¿O por dónde debería arrancar? Está claro, digamos, Milei ahí, no sé después cuán posible sería eso, digamos, pero una salida de dolarización, como él la está anunciando, es de alguna manera es una continuidad clara con la convertibilidad, profundización de la convertibilidad y una especie de game over, digamos, de política monetaria, política fiscal y de márgenes de maniobra del Estado. Pero efectivamente es una propuesta para el tema inflacionario, digamos, como lo fue la convertibilidad. Claro que la contracara son desocupación de 20 puntos, pobreza, etcétera, eso, y reducción, repito, de los márgenes de maniobra del Estado. ¿Cuál sería un programa antagónico, totalmente alternativo desde la izquierda? Sí. Para romper esta cuestión de hegemonía imposible, digamos. Sí, sí. Sobre la base de que requiere de un concurso de movilización popular que hablábamos antes, ¿no? Porque si no es como que no quiero plantearlo solamente en términos parlamentarios, ¿viste? Se entiende que vamos y discutimos con el Fondo Monetario, decimos no le pagamos más, vamos a hacer otra cosa y el fondo dice va a ir perfecto. No, y además te estoy haciendo una pregunta. Se entiende que uno propone cierta cosa, es disruptiva y va a generar una serie de elementos en cadena que son imposibles de prever en abstracto, charlándolos acá, pero digamos. Ahora, la inflación. Lo veníamos diciendo hace mucho tiempo y lo viene diciendo Cristina bastante. El acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. No hay forma de tener esta inflación del régimen alto de inflación porque el acuerdo con el fondo es inflacionario. El acuerdo con el Fondo Monetario requiere de aumento de tarifa, requiere de varios ítems, que entre esas las tarifas, que es muy importante, que no condiciona cualquier acuerdo de precios. Entonces me parece que en principio de una deuda odiosa, como se ha calificado internacionalmente, no poéticamente, sino es una doctrina jurídica, ¿no? Una deuda odiosa que ya se ha pagado y que se ha tomado para perjudicar al pueblo argentino, para beneficiar a un grupo que se la terminó fugando toda, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Me parece que ese desconocimiento en principio es necesario, junto a un programa, creo yo, de medidas en un sentido, si se quiere, en espejo a lo que plantea, en espejo contrario, ¿no? A lo que plantean corrientes como los libertarianos, de nacionalización de la banca, para evitar la fuga de capitales, que es otro gran tema. Es verdad que la Argentina tiene un problema hoy, hasta inclusive haciendo literatura, digamos, hasta una economía socialista tendría un problema, y conversábamos de tu libro sobre el pensamiento político del Che Guevara, que habla un poco de esas cosas, ¿no? También tendría un problema con los dólares. O sea que uno desconoce eso y dice quiero hacer la revolución y repartir todo y no ver los problemas económicos. Hubo hiperinflación en la guerra, ¿no? También, claro. La revolución rusa. Sí, y problemas de este tipo de divisas hubo de todo tipo, pero la nacionalización de la banca y su control por parte de los trabajadores, como planteamos nosotros, pero la nacionalización de la banca para evitar ese drenaje de la fuga de capitales, que mucha gente cree que la fuga de capitales es alguien que se escapa por algún lugar, se va a Ezeiza, se la lleva en valija. No, la fuga de capitales la organizan los bancos, es una cosa legal, solamente que está permitida, digamos, ¿no? Recuperación de recursos estratégicos, por ejemplo ahora el litio ya lo están saqueando antes de terminar de procesarlo, o el petróleo en el caso de Vaca Muerta. Me parece que por ahí va un poco la posibilidad de oponer un programa distinto. Me hizo una pausa porque me quedé pensando. Es mucho más contra la corriente. Pese a lo que Milei parezca que es a favor de la corriente, Milei recoge una serie de sentidos comunes que están creados por la misma ideología de la sociedad, por la misma ideología de la sociedad capitalista, quiero decir, y lo lleva al extremo. Al margen de que no todo el mundo está de acuerdo con la dolarización, ¿no? O sea, que eso que dan los números de las encuestas, una cosa es su voto, otra cosa cuando dicen dolarización. Y dicen que desde que publicó el programa, que estaba como más claro, y publicó el programa que va a llevar a las elecciones, ante la Junta Electoral, digamos, y
bajó como 10 puntos de su imagen porque la gente empezó a ver ahí, dijo flexibilización laboral, recorte del Estado, educación pública, vouchers para la educación de los chicos, etcétera, etcétera, al margen de venta de órganos y todos esos delirios que tiene Milei y su grupo. Me da la impresión que va un poco por ahí, pero es muy contra la corriente, y muy contra la corriente si no hay acción popular que abra caminos, en un sentido, ¿no? Y que abra la posibilidad de otros elementos de conciencia, para decirlo de alguna manera. Bueno, y esta es una pregunta que a mí, digamos, no puedo no hacértela, pero ¿cómo te imaginás que se pueden llevar adelante algunas de esas medidas? Vos decís nacionalización de banca, pero a mí me parecería, por ejemplo, yo pensaría, digamos, si no lo llamamos nacionalización del comercio exterior, pero evidentemente algo con el comercio exterior sí. Un monopolio de comercio exterior propio del Estado. Para que Vicentín no se lleve lo que se lleva y todas las Vicentines. Yo ayer, por ejemplo, lo escuchaba debido contar que, digamos, de Vaca Muerta se exporta a Chile a $6, supongamos, los no sé cuánto de BTU de gas, y después la empresa chilena los revende a 29. Hay una cosa ahí ni hablar. De un colador de divisas que a mí me parece que algún tipo de medida. Digamos, y ahí es interesante porque, digamos, países recontracapitalistas han tomado medidas de este estilo. Yo no me canso de repetirlo. Digamos, Corea del Sur nacionalizó el comercio exterior, o Japón nacionalizó el comercio exterior. No es una medida, digamos, que es patrimonio que haya inventado el comunismo, patrimonio exclusivo del comunismo. Pero lo que sí, ¿cómo se hace para tomar medidas que son, en este contexto, claramente radicales, sin algún tipo de alianza con los sectores, digamos, más a la izquierda del peronismo, digamos, ¿no? Y ahí yo te contaba antes que yo, cuando trabajaba en el INDEC, antes de venir a trabajar acá, digamos, no diría militaba, pero tenía una buena relación ahí. En ese momento fue el conflicto por la manipulación de las estadísticas sobre el índice de precio al consumidor, año 2007, y la gente del PTS tenía un lugar importante en la Junta Interna, sí. Todavía no en la Junta Interna, pero sí en la conducción de ese conflicto. Y bueno, yo en 2008 entré acá y se produce la 125, después se produce, o en ese año, la estatización de las AFJP, y yo recuerdo ahí, digamos, muy, muy patente, digamos, el no acompañamiento a medidas. Por ahí, sacá la 125, recuerdo que el PTS no tuvo lo mismo que, por ejemplo, el MST, pero sí era ni con el campo ni con el kirchnerismo, llamémoslo así. Uh-huh. Pero particularmente la estatización de las AFJP, que me parece que fue una medida bastante radical y bastante rupturista, tampoco hubo un acompañamiento de esas medidas. Entonces, ¿cómo se hace para construir, digamos, los consensos o las mayorías necesarias para tomar esas medidas sin algún tipo de alianza con parte de los sectores populares peronistas, parte de la dirigencia peronista? Sí, es interesante. La 125, y lo conversaban estos días, Cristina dijo que fue un error de Lustó. O sea, casi me pongo el país de sombrero, dijo. O sea, yo lo que entendí es que no tendría que haber hecho eso. Tendría que haber hecho otra cosa, no sé cuál, digamos. No, entiendo que no una medida más radical. O quizás más segmentada, porque una de las cosas que le dicen a Lustó es que primero se cruzó una chicana en el Senado, en el que enseñaste vos, y después lo dijo en un discurso abiertamente. La nacionalización de las AFJP, yo no me acuerdo si estaba en el Congreso, la izquierda no estaba en el Congreso aún, cuando se daba en ese momento, para decir una posición política específica. Ahora, al margen de esas cuestiones, yo creo que digamos, y vinculado con lo que te decía anteriormente, yo creo que en términos de alianzas con las organizaciones sindicales, sociales, movimientos de desocupados, organizaciones populares, de todo ese universo, que mucho de ese universo adhiere al kirchnerismo, no sé si al Frente de Todos de conjunto, pero sí al kirchnerismo, yo creo que es necesaria. De hecho, nosotros participamos con algunas fábricas recuperadas en la última movilización, pese a lo que te decía de Grabois, en el cual Grabois se juntó con la unidad piquetera y el PTS participó con las fábricas recuperadas que participan de alguna manera de esa economía, ¿no? En la zona norte de Donel, Sanón, etcétera, las fábricas recuperadas, porque eso callejero lo vemos muy importante. Y los caminos que abra eso después, discutiremos qué medidas concretas se pueden tomar, ¿no? Y si se acompaña una o no se acompaña la otra. El ejemplo más clásico es el aborto. No se pudo imponer porque hubo un movimiento
obviamente que superó casi a todos en un sentido, y en el que necesariamente nos ordenó a todos a un frente único, una alianza callejera que terminó como terminó, primero con una derrota bajo el gobierno de Macri y después con la imposición de la ley del aborto, que es una cosa muy importante para la Argentina. Entonces yo creo que ahí marca digamos, le doy mucho más peso o importancia a la movilización extraparlamentaria que a su expresión parlamentaria. Porque creo que ninguna medida después se podría sostener, como lo demostró la 125, inclusive desde un punto de vista, ¿no? Se movilizó un poco camioneros, no sé si no era sostenible la 125 con otro tipo de configuración social, digamos, ¿no? De respaldo, etcétera. Se movilizó algo camioneros y algunos otros grupos, pero después la impronta callejera la dio el campo y se fue haciendo, pongo muchas comillas, hegemónico hacia sectores de las clases medias de la ciudad, y en última instancia ahí nace el macrismo, ¿no? Hasta el macrismo tuvo un nacimiento callejero, desde mi punto de vista, ¿no? Y de muchos otros. En el diálogo político permanente uno va robando de distintos lugares, o sea que no me voy a hacer el autor de nada, ¿no? Pero creo que esa idea está buena, que hasta la propia derecha surge de un fenómeno callejero, y bueno, Milei la radicalización de eso. Pero para no esquivar a tu pregunta, yo creo que es necesaria la alianza para tratar de imponer, aunque tenga con diferentes perspectivas, pero tratar de imponer. Pero hoy no tenemos ni siquiera para la defensa del salario. Hoy no tenemos ni siquiera para la defensa del salario. Te lo voy a plantear al revés. El SUTNA, el sindicato del neumático, rompe el techo salarial. Un conflicto importante, estratégico. No hubo muchos sindicatos que le hicieron el ejemplo. Camioneros, porque es camioneros, y nadie es más malo que camioneros en un sentido, ¿no? Salió Pablo Moyano, ahora están peleados, pero decir, nosotros queremos un poco más de lo que quería el SUTNA, porque tiene la fuerza que tiene camioneros, pero nadie dijo, yo voy a utilizar el puntapié del SUTNA, sindicato del neumático estoy hablando, para tratar de elevar a nivel general el problema salarial. Entonces, yo creo que no hay un solo lugar que falta la cita, digamos, sino que hay como una conjunción que hay que construir, creo, ¿no? Está bien. Y ya yendo a un terreno más personal, ¿cómo conjugás, digamos? Entiendo que parte de esto que vos decís que hay que construir tiene una dimensión discursiva, de debate teórico, digamos, de ahí tu libro, de ahí tu trabajo periodístico. ¿Cómo conjugás? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto que empezaste con el tema del periodismo? No. Bueno, algo repasábamos en tu presentación, pero ¿cómo Sí. conjugás la militancia con ese lugar? Sí. El periodismo, entre comillas, o escribir, si se quiere, ahí se lo puedo, haciendo un juego, se lo debo al kirchnerismo, quizás, cuando en la famosa época de los blogs, cuando dijo José Pablo Feynman, cualquier boludo tiene un blog. Bueno, yo era uno de los boludos que tenía un blog. Pero había en 2006, 2007, qué sé yo, periodistas como Martín Rodríguez, que gran analista político amigo aparte, tenía Revolución Tinta Limón, estaba Arte Política, circulaba un montón de discusiones ahí, y yo me armé uno propio, desde mi mirada, para intervenir y discutir. Y como que empecé la labor de la escritura, había estudiado periodismo, ¿no? En la Universidad de Lomas de Zamora. Había estudiado periodismo como si era necesario, ¿no? Pero tenía cierta inclinación hacia ahí. Vos militabas del 93. Yo militaba en el 93, bueno, contaste antes pasé de por cámara. sociales, me fui a la Universidad de Lomas, estudié periodismo, me fui a Córdoba, también por tareas militantes, estuve 8 años militando en Córdoba. No sé, denme un premio, denme algo, antes de irme por esos 8 años. Córdoba. ¿Pero no era tan hostil como hoy? Sí. Mira, yo cuando fui a Córdoba, Para alguien de izquierda, si se permite digamos. una charla de café, cuando fui Por a supuesto. Córdoba, me dijeron, Córdoba es la provincia de los extremos. A mí me encantaba esa idea, ¿no? Fue reaccionaria en mayo, en la Revolución de Mayo, y después tuvo la reforma universitaria, que es el movimiento que todos vimos. Fue gorila y tuvo base del golpe en el 55, pero después tuvo el cordobazo. Los sindicatos de base. El clasismo, desde Tosco para la izquierda, los sindicatos clasistas, etcétera, el movimiento estudiantil combativo, qué sé yo. Y yo fui después de los 90, le dije, che, el extremo... ¿Qué año? No. Yo fui en el 2004, por ahí, 2005. Y yo dije, che, el extremo, que no participó del 2001 tampoco mucho, la Córdoba no tiene mucha idea del 2001. Yo dije, el extremo que viene para nuestro lado, ¿cuándo llega? Porque me prometieron 2 extremos, digamos, pero yo hasta ahora veo un solo extremo. Pero bueno, se reconfiguró socialmente mucho Córdoba, la zona núcleo. En ese sentido es re interesante la discusión para mí, porque la zona núcleo, hablo del Sojera, es muy hegemónica desde ese punto de vista ideológicamente sobre la ciudad, sobre los pueblos, pese a que Córdoba tiene una desigualdad que son tremendas, pero tiene un régimen político muy estable bajo el peronismo primero de la Sota, después de Schiaretti, ¿no? Peronismo especial, como todo,
Ya lo decía Sarmiento, Córdoba todo es especial, ¿no? Córdoba no veo otra cosa que no sea Córdoba. Pero me parece bueno, y a partir de ahí fue escribir, después el periódico impreso, me vine acá a Buenos Aires con el periódico impreso, después largamos, creo que fue el gran proyecto, creo, no solo dicho por nosotros, sino en general, de La Izquierda Diario. En eso a mí personalmente me tocó hacerle una serie de entrevistas a editorialistas, entre esos Horacio Berbisky, Carlos Pañi, bueno, Nathanson en su momento también, pero ahí estuvo Julio Blanc, el fallecido Julio Blanc. Sí, sí, te iba a preguntar. Claro, y ahí fue cuando, no sé, yo había tomado la idea de Martín Sivak, que escribió 2 libros importantes sobre Clarín y había dicho que habían hecho periodismo de guerra, y le digo, hicieron periodismo de guerra, y se ve que Blanc tenía ganas de decir algo de eso. Es más, me lo dijo después, que tenía ganas de decir cosas. Porque él te dijo sí, después sí. de la... Porque después, fue... Claro, y después quedamos, yo le dije, mira, eso fue mi One Hit Wonder, explícamelo, porque salió por todos lados, llegó hasta Dilma Rousseff, el periodismo de guerra, decían así. Y en realidad, no es que me lo dijo, pero yo sabía que estaba incómodo con la transformación que estaba teniendo Clarín, en términos editoriales y periodísticos casi, ¿no? Transformación que hoy no le encuentra la vuelta todavía, evidentemente. O sea, vos sabías de antemano... O sea, No, de antemano no. Yo había hablado con él, como con otros, y le digo, y me dice, como Clarín estaba siempre en el centro, me dice, ¿vos querés hablar de Clarín o querés hablar de política? Cuando yo lo invito. Que leía el blog, cosa que uno nunca sabe. Y yo había armado como una lista de direcciones y se la mandaba a los editorialistas ni pensando que lo iban a leer. Y leía, me dice, sí, lo sigo atentamente, qué sé yo, capaz que no, pero capaz que vi un título, pero bueno, se sintió la obligación de decir eso. Y le digo, mira, quiero hablar de política, pero es muy difícil hablar de la Argentina de política sin hablar de Clarín. Y entonces tengo la obligación de preguntarle por Clarín en la entrevista. Me dijo esto cuando yo iba preparado para otra cosa que está en la entrevista también, que era la etapa fatídica de Costecchi y Santillán en 2002, que la crisis causó 2 nuevas muertes. Que él había dado toda una explicación en un documental que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, en el cual decía que había sido un error, que había sido... Y esa misma gente en el documental, a lo último pone que en el año 97, cuando matan a Teresa Rodríguez, había hecho una etapa prácticamente igual. En Neuquén, la crisis causó la muerte. La había matado las fuerzas policiales, ¿no? Esto yo se lo digo a Blanc, que después de periodismo de guerra, y él me dice, bueno, se lo puede tomar como el delito precedente, porque él me había hecho como que había sido toda una excepción ahí, ¿viste? Pero bueno, lo que quedó fue el periodismo de guerra, y eso le dio cierta visibilidad a La Izquierda Diario. Algunos, inclusive de la izquierda, diciendo que no, que es un diario generalista. Yo creo que está en la mejor tradición de izquierda la idea de La Izquierda Diario, la idea de publicar y de participar de la conversación pública, como lo hicieron Marx, que siempre dialogó con su época, como lo hicieron Lenin y los bolcheviques, que siempre trataron de tenerlo más avanzado para tecnológicamente, que en ese momento era un periódico, para tratar de difundir sus ideas, y hoy tenemos, que estamos en la época de la inteligencia artificial, no vamos a estar sacando un periódico impreso semanal para dárselo a 2.000 personas. Entonces, la idea es, y la amplitud que te permite el Internet nos permitió meternos en un montón de otros temas. Entonces, que yo quería romper ese corset, como que la izquierda habla en una misma nota, como me dijo una vez un editorialista, de la crisis ecológica de la humanidad y del Congreso de Delegados de Base, todo en una misma editorial. Entonces dije, no, si podemos dividir los temas, si podemos tener ejes temáticos, junto con la editorial que publica libros, etcétera, creo que pasó un poco ahí, creo que un lugar se ganó más o menos en la escena, ¿no?, periodística. Nosotros, viste, el nombre del ciclo se llama Caramelo de Madera, sí, haciendo referencia, digamos, como a una cuestión, a algo que uno está masticando, pero que no sabe bien y lo sigue masticando igual, cuando debería por ahí estar masticando otra cosa, digamos, ¿no? Para hacer referencia a discusiones que a veces estamos dando, que no son tan importantes y que nos distraen de otras discusiones que tenemos que dar. Digamos, capaz que algo vos ya dejaste ver cuando decís, si mal no te entiendo, que para vos, digamos, no hay un consenso tan grande en la sociedad, que no hay una sociedad dispuesta a renunciar a casi cualquier cosa con tal de solucionar el tema inflacionario, como aparece cuando se lo levanta tanto a Milei. Sacando eso o profundizando un poco en esa idea, ¿cuál te parece, qué estamos masticando hoy que no deberíamos estar comiendo y de qué sí deberíamos estar discutiendo, digamos, sí, en términos, digamos, como periodista, en términos mediáticos, de la discusión pública? Me gusta mucho. Sí, estamos masticando mucho el libertarianismo. Yo le digo libertarianos porque así se los
llama internacionalmente, pero aparte porque los libertarios son los anarquistas, a los que tengo mucho más respeto que a estos personajes. Creo que no es porque no tengamos que discutirlo, de hecho lo estamos discutiendo, escribimos permanentemente de eso, pero no creernos tanto la derrota cultural que muchos, no solamente de ellos, dicen que ellos ya han impuesto. Yo creo que eso es así. Si uno sale un poquito del escenario argentino, Francia, Emmanuel Macron hizo una reforma previsional parecida a la de Macri, menos que la de Macri, aumentando 2 años la edad jubilatoria. Obviamente que los franceses veían que detrás de eso se jugaba mucho. Lo impuso, es verdad, como Macri impuso su reforma previsional en ese momento, pero tiene un costo político altísimo, pero altísimo. Su figura está por el suelo, no sé qué va a pasar con el futuro político de Macron, y con un retorno de trabajadores clásicos, si se quiere, del siglo XX, que hacían piquetes más modernos, porque agarraban grúas y en vez de hacer un piquete con goma, hacían un piquete con autos directamente, agarraban autos de los gerentes y lo hacían un piquete en el puerto, por ejemplo, para que... Bueno, creo que eso marca otra sintonía de lo que sucede. Y si uno mira el continente, tuvimos la rebelión chilena, tuvimos el triunfo de la ultraderecha en las últimas elecciones en Chile, pero yo creo que cuando, ni creerse que cuando está la rebelión estamos a un paso de la revolución, si se quiere, desde un punto de vista, ni creerse que cuando esta gente gana como reacción muchas veces a esas cosas, ya no pasa más nada. Colombia, lo mismo, Colombia era un país digamos, hegemonizado por una derecha. Históricamente el uribismo era una corriente muy fuerte en Colombia, una rebelión, cambió el signo político. Después cambian de nuevo, pero me parece que está la idea de empate, que yo creo que es, no, por lo menos latinoamericano seguro, no quiero hablar del mundo porque tuviste una idea para todo el mundo como mucho, pero por lo menos para pensarla en términos latinoamericanos, y me parece que habría que tratar de pensar esos equilibrios, y de ahí partir. Inclusive más allá de los resultados electorales. Una de los planteos, o lo que yo trato de pensar en el libro, es no confundamos triunfos electorales con relaciones de fuerza, ni para un lado ni para el otro. Yo lo discutía mucho cuando fue el triunfo de Alberto Fernández, con gente que estaba exultante, y yo lo entendía perfectamente porque veníamos de los años de Macri, veníamos de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, de Santiago Maldonado, veníamos de todo lo que habíamos peleado todos. Entonces yo lo entendía perfectamente. Ahora decía, ojo que esto no es soplar esa botella, que las cosas van a cambiar así nomás. Entonces me parece que habría que poner un poquito el ojo en las cosas que tiran para el lado a la que nosotros queremos mirar, y dejar de agrandar nosotros mismos, quizás, o por lo menos rebatir los fenómenos que vienen en contra, ¿no? Sí. Está muy bien. Ahí me parece que algunas de estas cosas ya las tocamos, pero seguramente la conocés, y con esto en general estamos cerrando las entrevistas. Hay una frase de un premio Nobel de Economía que dice: hay 4 economías, las desarrolladas, subdesarrolladas, Japón y Argentina. Hay algo que entiendo que en él es un poco peyorativo, digamos, hay una excepción por la negativa, pero a mí me parece que es interesante porque efectivamente vos hablás que esta idea de empate podría extenderse a América Latina. Yo ahí, vos robabas hablabas de O'Donnell, de Portantiero, y ahí en tu libro está también, creo, de Perry Anderson, digamos, una idea que comparten muchos, digamos, ¿no? Que es un poco evidente que la sociedad latinoamericana es una sociedad que está estructurada en torno a una desigualdad muy grande de la propiedad, y que eso condiciona la democracia, condiciona la economía, y particularmente en Argentina, por su extensión, por el modo en que, digamos, por la fortaleza de los trabajadores organizados, de los sectores populares en general, ese antagonismo que resulta de esa estructuración es particularmente crudo, duro, digamos, ¿no? Yo esa cita me gusta interpretarla por ese lado. Vos compartís esto último, ¿qué ves? Digamos, ¿qué cosa particular tiene la Argentina? Sí, para explicar la inflación, no soy economista, no tengo tantas herramientas. Es una cosa delirante aparte, porque no sé si alguien lo entiende, porque baja la inflación en el mundo, sube la inflación en la Argentina, sube la inflación en el mundo, sube la inflación en la Argentina. O sea, es increíble. Obviamente está la restricción externa, está el problema de los dólares. Ahora, pongo un límite a esto, y es interesante lo que vos planteás, pongo un límite a la equiparación, a la misma comparación que hacía de la equiparación con Latinoamérica, porque yo creo que, y ahí hay algo de las causas de la inflación también en la Argentina, yo creo que mantiene una sociedad todavía muy integrada. Está en proceso de latinoamericanización, si se quiere, ¿no? Esto está en el libro de
de Carlos Pañi, en El Nudo está muy trabajado esta cuestión, que inclusive es una sociedad, me gustó esta idea, es una sociedad que tendió a hacerse desigual como las latinoamericanas en muy corto periodo de tiempo. Entonces hay generaciones, la generación anterior o la misma generación tiene la memoria de una situación mucho mejor, no hace 40, 50 años, 60 años, 80 años, sino hace 20 años, 30 años. La dictadura es un corte, que creo que está bastante ausente en ese libro particularmente, pero me parece que todavía está en transición ese proceso, ¿no? Se ha vuelto mucho más desigual la Argentina, se ha latinoamericanizado en ese sentido mucho más, sobre todo la informalidad en el mercado de trabajo, es lo más, esos 33-35% de trabajadores informales que hay en la Argentina, es muy parecido a lo que sucede en otros países latinoamericanos, pero me parece que todavía tiene mucha vitalidad en otro sentido. Hasta inclusive lo que Juan Carlos Torre, muy inteligentemente, un gran observador del movimiento obrero argentino en su historia, hoy demasiado corrido a la derecha para mi gusto, o al mundo liberal, al universo liberal, pero con esa fascinación medio borgiana que tienen sobre la barbarie, ¿viste? Entonces, en una entrevista con Carlos Pañi le dijo, fíjate, Carlos, que en la Argentina hay pobres en movimiento, hay pobres organizados, es un fenómeno único, dice, que es la tradición de la organización sindical trasladada a los que no tienen patrón, a los que se van del mercado de trabajo. Y yo creo que eso es efectivamente así. Tiene mucho que ver con la Argentina peronista, tiene que ver mucho con la Argentina anterior al peronismo, inclusive, que por algo responde a eso, la sindicalización. El proceso fuerte de la Argentina es sindical, digamos, y me parece que en eso también tiene una excepcionalidad que explica algo, por lo menos, del proceso, hasta inclusive del proceso inflacionario o de las crisis recurrentes. A veces las crisis no son solo que está todo mal, sino que no se puede resolver un problema, digamos, ¿no? Y que no se puede resolver un problema, a veces es bueno, si por ejemplo el problema se resuelve de la manera menemista. Que no lo puedan resolver con un neomenemismo tan fácilmente, neomenemismo con las banderas de quien sea, bueno, es un poco ese hándicap que trato de plantear en el libro, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir que esta particularidad es un poco la base de tu optimismo del que hablábamos antes, de alguna manera. Sí, absolutamente, sí. Otros países tienen, en procesos distintos, tienen emergencias distintas. Chile tuvo el proceso que tuvo después de haber llegado haber descendido a un estadio muy complicado, o sea, muy dualizado, muy privatizado todo. No sé, una amiga mía, locutora de la radio, me decía el otro día que ella tiene familiares en Chile y que fue allá. Y le dijo, no, mi hermana está bien, tuvo la hija, todo, el problema, tiene 4 años la hija, el problema es que todavía está pagando el parto, por ejemplo. Entonces, claro, está pagando el crédito que sacó para sí, muy a la estadounidense. Exacto, digamos, bueno, ¿no? la universidad ni hablarte. Vos estás pensando a los 4 años qué crédito sacar para poder llegar a la universidad. Entonces me parece que eso la Argentina, si lo miramos así, no para quedarse tranquilo, sino para decir qué conquistas tenemos, que la podemos perder tranquilamente, nada está dicho. Pero bueno, esto me gusta una frase de Gramsci que dice, riéndose un poco de quienes preveían todo, y sobre todo la socialdemocracia, que decía esto va a pasar así, se va a dar así, va a venir una sociedad que es así, o los estalinismos. Decía, mira, lo único que se puede prever científicamente, es la lucha. Y dije, bueno, esa idea está buena. El optimismo de la voluntad. Algo así. Bueno, che, te agradezco un montón, la verdad, muy contento, y bueno, espero que lo hayas disfrutado. No, perfecto, muy cómodo, gracias. Bueno, gracias.